Vamos un momentito allá al libro de San Lucas y queremos ir al capítulo 15. Es una hermosa historia y vamos a hablar sobre las cualidades de un padre pródigo. Amén. San Lucas capítulo 15. Alabado el Señor. Lucas capítulo 15, verso 20. Sí, 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, y poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo. Gloria al Señor, y comamos y hagamos fiesta. Todo junto leemos el verso 24. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Vamos a hablar de las cualidades de un padre pródigo. Amado Dios, gracias. En esta preciosa noche, Padre, te pido en esta noche que tú bendigas tu pueblo que ha llegado, todos los que tú has traído, que tú puedas añadir bendición sobre ellos, que tú puedas extender tu gracia. Muchos de nosotros somos padres. Bendice a los padres, especialmente la grande responsabilidad que Dios ha delegado sobre ellos, sobre la dirección de su hogar, sus hijos, su esposa, su familia, la provisión, el trabajo, que no es fácil también, Señor. Te pido que bendigas sus familias, nombre por nombre. Si aquí está un hijo y no están los padres, trae a los padres. Si aquí está, gloria al Señor, un papá, un padre y no están los hijos, trae los hijos. Si aquí está una esposa y no está su esposo, trae a su esposo. Si aquí hay ancianos que tienen nietos, trae los nietos. Tú eres el dueño de las almas. Todas las almas son tuyas. Todas las almas. Todas las almas son tuyas. Todas las almas. Y tú traerás con cuerdas de amor. Traerás como tú sabes hacerlo. Nuestras lágrimas serán semilla. Semilla, semilla. Que se regarán en esos corazones que todavía no ha germinado la esperanza en la vida. Traerás generaciones, levantarás de nuestros hijos. Hoy te lo presentamos. Si eres padre, presenta a tu familia a Dios. Ahí nombre por nombre. Mira la imagen de tu hijo, de tu hija. Míralo ahí. Míralo alabando a Dios. Míralo predicando. Míralo testificando. Míralo, porque eso es la fe que mueve montañas. La fe que hace el milagro. Dígale gracias. Dígale gracias esta noche. Pueden sentarse un momentito. ¿Y cuánto están sintiendo ese amor? El amor es su presencia. El amor es su palabra. Esta palabra tiene una dosis de amor, hermano. Esta palabra, cuando entra al corazón de un ser humano, tiene el poder de transformarlo, de cambiarlo. Si nosotros oramos y derramamos nuestras lágrimas, Dios va a hacer la obra.
Y Dios lo va a hacer, Él sabe cómo lo va a hacer. La Biblia dice, no es con fuerza, es con mi Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Y cuando Dios mueve y manda su Espíritu, porque aquí en esta historia vemos la obra del Espíritu y la oración de un hombre, de un padre, y las lágrimas de un padre que no se secaron en la tierra, sino que subieron como un incienso a la redoma, y Dios movió su mano y trató con su hijo. Y ese método de Dios es método divino, y eso no va a fallar. Dios nunca fallará. ¿Quién impedirá lo que Dios quiere hacer? Y Dios va a hacer una obra grande con tu vida. Dios nos ha reunido para bendecirnos, hermano. Alabado su nombre. El ser humano está diseñado para amar, no para odiar, no para pelear. No lo ha creado el Señor al ser humano para actuar de esa manera, es para amar. Y mire, un abrazo en el espíritu puede, cualidades de un padre pródigo, ¿no? A veces podemos preguntarnos, ¿ha oído usted hablar del padre pródigo? Se habla del hijo pródigo, pero se habla del padre pródigo, casi poco se ha predicado del padre pródigo, pero todos hablamos del hijo pródigo. ¿Quién no sabe esta hermosísima historia del hijo pródigo? Pródigo significa gastador, derrochador. Era un joven inmaduro que pidió al padre la herencia. Y entonces las cualidades, aleluya, aquí la podemos ver. Pues esta parábola, esta historia, encontramos un ejemplo de cómo debe ser un verdadero padre. A veces con sus hijos. Los hijos no son iguales. Cada hijo es diferente. Por eso la personalidad es diferente. No hay molde para los hijos. Los hijos crecen bajo un mismo techo, pero cada uno tiene un sui generis, una personalidad, una característica diferente. Es que es el temperamento, el sello que Dios le ha dado. Pueden vivir bajo un mismo techo, pero no son iguales. Se pueden parecer, pueden ser hasta mellizos, pero no son iguales. Entonces el trato es personal. Por eso el trato con nosotros como hijos de Dios, de esta obra, de esta iglesia, el trato es personal. Entonces Dios no va a tratar como te trató a ti. O sea, Dios es personal. A veces es extraño. A veces no entendemos lo que sucede, pero en todo eso hay un plan, hay un propósito. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus planes no son nuestros planes. Pero esto ya estaba escrito en su libro, que algo iba a suceder. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Este Padre de la Biblia nos enseña algunas características que nos ayudarán a mantener buenas relaciones con nuestros hijos. Primera característica, el Padre pródigo es comprendido, es un hombre que comprende. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La Biblia dice que el hijo menor se acercó a su padre para pedirle la parte de sus bienes. Bendito el Señor. Porque la herencia como hijo le correspondía una herencia. Y eso es así. Cuando ya los padres llegan a una edad y de repente ya dejan de existir, va a quedar algunos bienes. Y eso es la herencia que entre los hijos que quedan se tienen que repartir. Es decir, a veces cuando el padre se encuentra ya en las últimas horas de su vida, entonces también se preocupa para hacer el testamento o repartir la herencia. Este padre comprendió a su hijo menor. Aún con el dolor de su corazón, le dio la herencia. O sea, le dio lo que le correspondía al hijo menor y le dio también al mayor, pues adelantó la herencia. Adelantó. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Tampoco era malo adelantar, porque no lo adelantó. Porque el hijo de una manera, aleluya, le pidió, porque él quería de repente ser libre, quería experimentar la vida y quería hacerse grande, aleluya.
en su propia forma de entender el mundo. Pero esa historia también trae una gran lección a nosotros. Como hijos y como padres y como sociedad de este tiempo también nos trae una gran enseñanza. Alabado, porque esta historia hermosa se vuelve a cumplir en cada vida en el mundo. ¿Cuánto alaban? De repente empezó un poco brusca la historia. Un poco que no debería haber sido así. Pero al final tiene un final hermoso, un final feliz. Tiene un final de restauración. Tiene un final de bendición. Esas son las historias que nos toma Dios. Aunque sean tristes, melodramáticas, el Señor puede terminar esa historia en una historia feliz. Alabado su nombre. Segunda característica, el padre pródigo es perdonador. ¿Por qué es perdonador? Porque tiene a Dios. Porque una de las características de Dios es que Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Nuestro Dios es un Dios que da oportunidad. Y como decíamos en la mañana en el ayuno, Él no quiere que nadie se pierda. Él vino a rescatar, Él vino a salvar, Él vino a pacificar. Por eso cuando llega el Evangelio trae paz. ¿Cómo vivíamos antes sin Dios? En guerra, ¿sí o no? Pero cuando llega el Evangelio, une la familia. Eso es el Evangelio. El Evangelio es bueno. El Evangelio es esperanza. El Evangelio es vida. El Evangelio es perdón. El Evangelio no es resentimiento. No es rencor. El Evangelio es amar incondicionalmente. Porque ese es el amor. El amor es dar antes que recibir. ¿No dice el himno al amor? El amor todo lo sufre. El amor lo soporta. Lleva la carga. Entiende a su pareja. Alabado su nombre. Por eso dos mundos se acoplan y son uno. Y ahí Dios lo amolda. ¿Qué los une? El amor de Dios. El padre pródigo es perdonador. Eso habla de dar oportunidad. Nosotros estamos aquí por la oportunidad que Dios nos ha dado. Ante una mala decisión de nuestros hijos. Porque a veces ellos deciden mal. Eso trae consecuencia y dolor y sufrimiento. Y eso nos afecta, hermano. Y esa mala decisión los lleva a sufrir. Por eso decisiones hay que tomarlas en la voluntad de Dios. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué padre actúa de una manera perdonadora después de una mala decisión de alguno de nuestros hijos? El hijo menor no invirtió bien lo que el padre le dio. El padre lo ayudó, el padre lo preparó, el padre le dio la herencia, pero él no supo invertir, él no supo hacer las cosas correctas. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Más bien malgastó todo, quedando en la ruina, sin ropa y con hambre, hermano. ¿Dónde terminó? Pasteando cerdos. Acá hay hijos esta noche. La desobediencia trae sufrimiento, trae dolor, trae ruina. Obedezcamos a nuestros padres. Hagamos la voluntad de Dios. Obedezcamos al Dios, al Padre eterno, su palabra, para ser bendecidos. Pero en esa condición Dios trató. El padre seguía orando. El padre oraba por su hijo y cada mañana se paraba al lado del camino esperando que un día vuelva. Porque él anhelaba que un día regrese. Porque él sabía que la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero él sabía que el hijo se fue a otro país y vivía perdidamente. Pero él no perdió la esperanza. Él no perdió la fe. Él esperaba un día ver que su hijo regrese, que su hijo vuelva. Alabado su nombre.
Ese es el amor de Padre. Esta historia está escrita para valorar lo que Dios nos ha dado. Que estamos aquí sentados a la mesa del Rey. De que tenemos la bendición de Dios y no podemos perder esta bendición. No podemos dejar al Señor. No podemos abandonar el camino. Si hemos puesto nuestra mano en el arado, no podemos soltarnos del arado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. ¿Cuántos alaban su nombre? La historia nos dice que cuando, aleluya, estaba en la ruina, estaba echado al lado de los cerdos, de frío, de hambre, sin ropa, sucia, sin bañarse. Estaba él echado mirando el firmamento, y de pronto ahí el Espíritu Santo, alabado su nombre, la lágrima de su Padre, el Espíritu vino, aleluya, a hablarle, vino a redarguirle, vino a decirle: tu Padre te ama, tu Padre está orando por ti. Acuérdate cuando estabas en la hacienda, cuando dormías en la cama, tenías buenas sábanas, tenías un buen techo, había buena comida. Acuérdate que no fue tu padre, fuiste tú por tu mala cabeza. Cuánto alaban el nombre del Señor. Y ahí yo me imagino que el Espíritu lo redarguyó. Ahí llorando, alzando sus ojos, hablando con Dios, le dijo: Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he sido un mal hijo, no he sabido valorar lo que tú me diste, he pecado contra mi Padre, no soy digno de ser llamado hijo. Pero dame una oportunidad, voy a volver, Señor, voy a volver. Y cuando llegue y vea a mi Padre, le pediré perdón, le diré que he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Cuánto alaban el nombre del Señor. Mire lo que hace la obra del Espíritu. El Padre iba orando. Por eso no dejemos de orar por nuestros hijos. Dios sabrá cómo lo va a hacer. Y Dios lo traerá aún de tierras lejanas. Porque todas las almas son mías, dice el Señor. Y cuando oremos, declaremos la palabra y diga usted: su vida es tuya, no te pertenece a ti, Satanás. A ti no te pertenece. La vida de mi hijo, de mi hija es tuya. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Y tributa un aplauso al Señor esta noche. ¿Quién vive? ¿Quién vive en esta noche? El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. No pasará la palabra de Dios. Dios cumplirá su propósito. Él hará la obra. Ellos les servirán y usted lo verá con sus ojos, porque Dios restaurará todo y ordenará el camino. La historia hermosa nos dice que cuando estaba bien, cuando estaba en la ruina, volvió en sí y dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí pereciendo de hambre. A veces Dios tiene que tratar también, porque en esta historia hay un trato duro, que Él lo buscó. O sea, Dios trató. Él cayó en esa condición, y ahí Dios trató en un momento duro, en una condición en que Él se encontraba, en un estado difícil. A veces el hombre tendrá que llegar a esa condición, pero Dios no quiere. Dios no es un Dios malo que quiere que suframos.
Este joven llegó ahí porque él lo quiso, porque él tomó esa decisión. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Quién escogió el camino? Él lo escogió. Dios no lo metió ahí. Esa es la verdad. Pero ahí trató. Ahí en esa condición dura. A veces vamos a tener que llegar a una situación difícil. ¿Cuántas personas entre la espada y la pared? Entonces ahí recién, Señor, ayúdame a veces. Pero cuando están sanos, cuando tienen todo y tienen bendición, no se acuerdan. Dicen, no. Pero el cristianismo es una vivencia. Es una vivencia. Tenemos que, habrá lucha, habrá pruebas, pero habrá un camino de paz, de bendición, de amor, de victoria. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aquel joven reconoció su mal proceder. Y qué lindo, hermano, reconocer que hemos fallado. Qué hermoso es reconocer. Por eso cuando aquella mujer encontrada en adulterio, porque el adulterio, según la ley de Moisés, era muerte irremisible a las mujeres que caían, al hombre que caía en adulterio, lo apedreaban, lo mataban. Esa era la ley, hermano. Por eso que trajeron a aquella mujer arrastrando y lo pusieron a los pies de Jesús. Y entonces si Jesús decía que la liberen, iba en contra de la ley de Moisés. Pero él sabiamente, porque era un Dios de amor, un Dios de misericordia, y él vino a salvar. Él no vino a quitar la vida. Él vino a rescatar al caído, a levantar de la posilga, del muladar al menesteroso, y a sentarlo al lado de los príncipes, dice la Biblia. A levantar al hombre de la posilga, del muladar. Y ahí levanta a Dios. De ahí nos ha levantado a nosotros. Alabado su nombre. Y ahora estamos sentados aquí, mire, a la mesa del Rey, comiendo de esta palabra viva, poderosa. No es mi palabra, es palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Alabado su nombre. Aquel joven reconoció su mal proceder. Aleluya, estaba dispuesto a enmendar y a buscar a su padre. La misericordia de Dios llevó a aquel padre. Estuvo orando por su hijo desde que se fue. Él no perdió la esperanza. No pierda la esperanza. Tercera característica, el padre pródigo. Aleluya, gloria al Señor, es pacificador. Y una mañana el padre sintió algo. Porque Dios revela. Y Dios nos hace sentir. Yo no sé si a usted le ha hecho sentir el Señor algo. El Señor nos hace sentir. Y como somos de Dios, Dios nos hace sentir por su Espíritu que algo viene, que algo va a suceder. Que viene una victoria grande. Que Dios ha terminado la obra. Porque Dios cuando empieza algo no la deja inconclusa. Y él se levantó de mañana como que no tenía sueño y comenzó a orar, y las lágrimas corrían y decía: hoy viene tu hijo, hoy lo vas a ver por el camino. Y él oró y se paró junto al camino y comenzó a mirar, y miraba el cielo y sentía la presencia, y de pronto ve algo que viene. Venía un joven andrajoso, destruido por el pecado, y él decía: es mi hijo, lo has traído. Abashama Kandaraba Samalaya. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios en esta hora? Dios es grande, poderoso. Dios es fiel. Dios no falla. Falla la ciencia, fallan los hombres, fallan las organizaciones, pero Dios no falla. Él es el mismo. Y venía su hijo caminando, y el Espíritu le dijo: Él es.
yo te lo he traído. Yo te lo he traído ya. Yo he tratado con él mientras tú orabas. Tu oración, tus lágrimas han subido al cielo. Yo te lo he traído. Yo te lo he traído y él te va a servir. Será un siervo de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Y él no esperó que él llegue, él corrió. Y fue un abrazo de amor, de arrepentimiento. No un abrazo de reproche, de condena a su hijo, sino que lo abrazó. Y ahí el hijo, cayendo, comenzó a pedir perdón. Y ahí levantando su mano, qué escena tan hermosa, que es digna de hacer un drama. Este debe ser digno de un drama, en una campaña. Este drama debe llevarse por el mundo, hermano. Cuánto alaban el nombre de Dios, de una escena de amor, de esperanza, de una escena de perdón. ¿Cuánto dicen amén? Alaba al que vive para siempre. Cristo no está muerto, Él está vivo. Él está aquí en esta noche. Su presencia es real, como el aire que respiramos, como la luz de la aurora. Su brazo no se ha cortado. Él vive y Él vive para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios esta noche? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Una escena de amor, una escena de esperanza, hermano. Y el hijo, levantando su mano, decía: oh Dios, amado Dios, he pecado contra ti, contra el cielo, contra mi Padre. Perdóname. Dame una oportunidad. Nuestro Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y ahí el hijo le dice: papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame una oportunidad, quiero ser un jornalero. Dame un lugarcito para vivir, para dormir. Mire, el padre lo abrazó. ¿Cuántos alaban su nombre? El padre lo abrazó. Dice el relato bíblico 15 de San Lucas, verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus consiervos: sacad el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano, calzado a sus pies, y traer un becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, aleluya, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y a alabar al Dios de la vida. Pero aquí sucede algo. La otra característica del padre pródigo pacificador ante sus hijos. Viendo esto, el hijo mayor se acercó y vio que había fiesta y había algarabía, y vio por la ventana que era su hijo que había llegado, su hermano. Y entonces él se llenó de amargura y dijo: pero ¿por qué mi padre, él ha llegado y lo ha recibido? No voy a entrar. Y ahí entra la escena del padre pacificador. Alabado su nombre. Esta historia nos muestra que cuando el hijo menor llegó a casa, el hijo mayor estaba, aleluya, en el campo trabajando. ¿Qué sucedió cuando llegó y escuchó, aleluya, la música? Vio a los invitados, era una fiesta. ¿Por qué esta fiesta en casa? Indagó con los criados, se enojó, se amargó. Pero su padre pacificador le dijo, salió, lo abrazó y dijo: tu hermano estaba muerto, tu hermano ha sido encontrado, hijo amado, lo hemos encontrado. Todo lo que hay aquí es tuyo, hijo. Todo lo que hay en la casa es tuyo. Tú has sido un hijo fiel, no te preocupes, pero deja a tu hermano
que esté con nosotros, porque no tiene a nadie, no tiene dónde dormir, no tiene dónde vivir, no tiene dónde comer. Vamos a ayudarlo, entiéndelo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Lo hemos encontrado. No tiene a nadie. Nosotros somos su familia. Los padres pacificadores buscan la paz entre sus hijos. No se inclinan ni al uno ni al otro. No tienen preferidos. Evitan estos conflictos. El padre pródigo es justo con la herencia de sus hijos. En otras palabras, le dijo: hijo, estoy consciente de que lo he repartido los bienes por igual. Todo lo mío es tuyo y no haré más repartición. Pero hizo misericordia. Eso es lo que hace Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que hace Dios. Y cuando Dios se goza y Dios se alegra. Y en esta noche dice Malaquías 4:6, alabado sea el nombre del Señor. Malaquías 4:6, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él hará volver a tus hijos hacia Dios. Y Él traerá paz y armonía entre padres e hijos. Y es lo que Dios quiere, que haya esa armonía entre padres e hijos. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede cambiar la historia. Solo puede poner Dios amor donde hay resentimiento. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Tú estás aquí, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Tú eres un Dios grande. Eres un Dios poderoso. Un Dios que cambia la historia. Qué hermosa historia. Qué bella historia que tuvo un final feliz. Esta historia se vuelve a repetir cada vez que se predica. Cada vez que se predica esta palabra. Esta palabra tiene el poder vivificador. Si tú estás atravesando parte de esta historia, ahí donde estás, tienes que acercarte al Señor. Tienes que pedirle al Señor que Él pueda hacer algo con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Y ahí con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, levanta tu mano derecha y le estarás diciendo: Señor, yo quiero tu bendición esta noche. Yo quiero la bendición en mi hogar, en mi familia. De repente eres un hijo que no supo aprovechar la bendición que has tenido, que tus padres te dieron. De repente eres un padre que no supo manejar, que no supo dirigir a sus hijos. Pero esta noche ahí, levantando tu mano, dile: Señor, hoy me pongo en tus manos. Hoy te pido una intervención. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, dile. Te entrego mi hogar, mi familia. Yo quiero llevarla bajo la bendición de Dios, con tu ayuda en esta noche. Aquí está mi vida, Señor. Ponte de pie un momento. Ponte de pie y dile: Señor, aquí está mi vida. Comienza a pedirle. Clámale al Señor ahí. Clámale. Dile: ayúdame. Ayúdame a seguir peleando la batalla. Ayúdame a seguir peleando.